Otro de los puntos muy importantes en el desarrollo de aplicaciones Android y móviles en general es la conexión que tienen nuestras aplicaciones con servicios en Internet. A esto lo llamamos consumir una API. Existen un montón de APIs. Existen APIs que se llaman HTTP, APIs GraphQL, APIs REST, Web Services, hay un montón. En este caso vamos a ver APIs REST, que es una variante de API HTTP. Es una API HTTP que sigue un cierto estándar. Un cierto estándar que implica que los mensajes que intercambiamos están en formato JSON y que los verbos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, entre otros, se utilizan de una determinada forma. También varía en la URL, las URLs tienen un formato en particular, ¿sí? Eso es una estandarización de APIs HTTP para hacer a los servicios más fáciles de leer, más fáciles de implementar y de consumir. En este caso, vamos a utilizar, como te había dicho, APIs REST. En estas APIs REST, nosotros vamos a consumir desde Android con una biblioteca que se llama Retrofit. Hay un montón de formas de consumir una API HTTP o REST desde Android. Un montón. Pero Retrofit ya se convirtió en un estándar de mercado y es muy fácil de utilizar. Dos particularidades a la hora de consumir una API HTTP o REST desde Android. La primera, necesitamos el permiso de Internet. Necesitamos que nuestra aplicación declare ese permiso porque si no el sistema operativo no nos va a dejar conectarnos a Internet y va a lanzar un error. Esto ya lo vimos anteriormente. Y la segunda, que es un concepto que tenemos recientemente incorporado, las APIs HTTP, como los accesos a la base de datos y otros tipos de operaciones, consumen mucho tiempo y no se pueden hacer en la thread principal. Es por eso que vamos a usar corrutinas. Antes que nada, como te decía, Retrofit es una biblioteca, es externa al SDK de Android, por lo cual tenemos que incorporarla como dependencia en nuestro archivo build.grade. Además de eso, tiene algunos requerimientos. En particular, requiere que tengamos compatibilidad con Java 8. Declarado eso en nuestro archivo build.grade, podemos continuar a usarlo. Antes que nada, lo primero que tenemos que entender a la hora de consumir una API HTTP es el formato, es la API en sí. ¿Cómo espera ese servicio que interactuemos con él? Yo voy a poner el siguiente ejemplo, vas a poder encontrar la URL de Git, que la voy a dejar más adelante y está en el ejemplo, pero básicamente esta URL nos va a devolver un archivo. Ese archivo va a tener el formato que ves aquí a la izquierda. Esto en formato JSON es una lista de objetos, ¿sí? Estamos devolviendo 5 objetos y esos 5 objetos tienen 4 propiedades en común: name, primary, light y dark. Particularmente son colores, con su nombre, su color principal y un tono un poquito más oscuro y uno un poquito más claro. Entonces, entendiendo el objeto que vamos a consumir desde Internet, lo que tenemos que hacer es modelar una entidad. En este caso estoy modelando una entidad que se llama color, que tiene las mismas 4 propiedades que tiene en el JSON, con la particularidad que yo puse que 2 propiedades pueden ser opcionales y son light y dark. Y luego estoy usando una anotación, en este caso serialized name, para poder vincular el nombre de la propiedad en el JSON con el nombre de la propiedad en el data class en mi entidad. Esto que tenemos acá es lo que conocemos como un mapeo, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer cuando conocemos nuestra API, la mapeamos a entidades en nuestra aplicación. Una vez que tenemos esta relación uno a uno, podemos continuar con el siguiente paso, que es crear el servicio de red que nos permite obtener esa entidad. En este caso, este es nuestro servicio de red y por más que el código está escrito de esta forma y esto es totalmente legible, yo lo voy a explicar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque en la parte inferior está lo que es de más alto nivel, de más fácil comprensión, y vamos a ir escalando hacia los detalles que tenemos arriba. En primer lugar, definimos un objeto en Kotlin que se llama Colors API. Un objeto es una única instancia para Kotlin, ¿sí? En este caso, este objeto se llama Colors API y tiene una propiedad que se llama Service. Yo voy a querer invocar al objeto Service de Colors API para acceder a los métodos que declara mi servicio.
Ahora, este servicio se construye a partir de dos cosas: la definición de una interfaz y retrofit, creando automáticamente la implementación de esa interfaz. Como podemos ver más arriba, mi API está modelada a través de una interfaz. La interfaz se llama ColorsAPI-Service y en particular tiene un método que se llama getColors. GetColors define una lista de colores donde color es la clase que definimos anteriormente. Y esta clase está anotada con dos anotaciones en particular. La primera es una cabecera que dice que aceptamos contenido del tipo application.json. Y la segunda, @get, le estamos indicando que para poder obtener esos colores hay que hacer una llamada get al siguiente recurso, que es ese número que tenemos ahí. Ahora, esto por sí no es mucho, ¿sí? Pero es bastante. Define nuestra API. Estos dos objetos, ColorsAPI y ColorsAPI-Service, definen la API con la que vamos a interactuar. Tienen todo con lo que necesitamos. Porque el resto de los objetos que estamos viendo son objetos que son privados. En primer lugar, tenemos algo que se llama base URL, que define la URL base de nuestro servicio, dónde están todos los recursos que vamos a consumir. Y en segundo lugar tenemos una instancia privada que llamamos retrofit y se construye a través de un patrón builder y en el que estamos definiendo dos cosas. Por un lado, esa base URL y por el otro lado un conversor, JSON Converter Factory, y ese conversor lo que hace es permitirle a retrofit interpretar JSONs y mapearlos con los data class que creamos anteriormente. Es decir, estas dos partes que estaban acá arriba son la URL base de nuestro servicio y la instancia propiamente dicha de retrofit, que sabe dónde está el servicio y cómo hacer el mapeo entre la respuesta del servicio y nuestro modelo de datos. Veamos, esto te dejo para que después lo mires en detalle, lo analices, pero quiero mostrarte una particularidad más. En la interfaz ColorsAPI-Service, el método getColors está indicado con la palabra clave suspend. Esto lo mencionamos cuando hablamos de corrutinas e implica que esta función se puede suspender. Y se tiene que poder suspender porque es una función que vamos a llamar desde dentro de una corrutina para que no bloquee el thread principal. Bien, lo que ves arriba de todo son los imports. Estamos importando las dependencias a este archivo. En general se suele definir un archivo de networks o en un paquete de network donde se encuentre el cliente de retrofit más los servicios y las APIs que tenemos que utilizar. ¿Cómo utilizamos esto que acabamos de definir? Bueno, podemos crear una corrutina en el pool de thread de entrada y salida para que no bloquee el thread principal y lanzar esa corrutina con el contenido, con la llamada a nuestra API adentro. ¿Cómo es la llamada en este caso? Sobre ColorsAPI estamos invocando el objeto servicio y estamos pidiendo que nos devuelva todos los colores. Si volvemos un poco a la declaración anterior, el objeto es ColorsAPI. No hay que crearlo porque es un objeto, ya está creado. Estamos accediendo al servicio que está definiendo ColorsAPI y dentro del servicio, que es un objeto que implementa ColorsAPI-Service, estamos llamando a getColors, es decir, estamos usando esta porción de código. De vuelta, ¿qué implementamos? Prácticamente nada. Estamos definiendo una interfaz con todos los métodos que querramos, get, post, put, patch, head, delete, lo que querramos, con el mapeo a las distintas URLs y recursos de la API REST, y eso es solo declarativo. Y después estamos utilizando retrofit para construir un servicio, pero en ningún lugar implementamos la llamada HTTP ni todo lo que implica la conversión de forma manual de la API REST hacia nuestro data class, nuestras entities. Una vez que hacemos esta llamada, en Colors ya vamos a tener el resultado de la llamada a la API, que en este caso es una lista de colores.
Fíjate que después de eso yo manipulo ese objeto. Por ejemplo, a ese objeto le puedo obtener el punto size, que me devuelve la cantidad de resultados, e incluso puedo iterar por esa lista e ir imprimiendo atributos. Como ves aquí abajo, este es el resultado de haber corrido este programa, en el cual se imprime que estamos obteniendo colores en el thread de IO, que se obtuvieron 5 colores, y estos son los 5 colores y el valor de primary, que coincide con este JSON que tenemos definido acá. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, definimos una URL base y creamos un cliente de retrofit. Luego una interfaz que lo que hace es declarar cómo es la API del lado del servidor, qué métodos tiene, qué objetos devuelve o se les tiene que enviar. Y luego un objeto que implementa un servicio de retrofit. Y eso es todo lo que necesitamos para poder consumir esta API. Muy importante, como te mencioné al principio, tenemos que agregar en nuestro manifest el permiso de internet, porque si no vamos a obtener un error. Ya vimos distintas formas de obtener información, a través de un servicio de internet, a través de la lectura de una base de datos o de preferencias. Ahora vamos a ver otro mecanismo, y este mecanismo se basa en un estándar para compartir información entre distintas aplicaciones o entre nuestra aplicación y el sistema operativo. De forma tal de que no importa la información que fluya, siempre lo hará de la misma forma. Este nuevo mecanismo basado en proveedores de contenidos y clases que se encargan de resolver contenidos nos permite intercambiar información de una forma estándar, segura y con un desacople muy bien entre productor de contenido y administrador del contenido y el consumidor. Ahora, este mecanismo usa varios estándares. Uno de ellos es que el consumidor, cuando quiere obtener un contenido, lo tiene que indicar a través de un tipo de URI, ¿sí? Un identificador único de recurso que no se comparte por aplicaciones. Entonces queda muy bien determinado quién es el productor al cual vamos a pedirle la información. Todo este mecanismo se puede integrar fácilmente en cualquier clase de Android que tenga un contexto, porque cuando querramos consumirlo vamos a hacer a través de un Content Resolver. Te muestro acá un poco para ver el esquema, vamos a correr el video y vemos los dos escenarios. En el escenario de la izquierda, nuestra aplicación, nuestros datos, y nosotros exponemos un Content Provider que cualquier otra aplicación puede consumir para obtener nuestra información. Pero el acceso a la información es nuestro. Nosotros lo filtramos, lo manejamos y las aplicaciones no saben cómo implementamos esa persistencia. Por otro lado, en el caso de que nosotros querramos consumir un recurso, nosotros implementaremos un Content Resolver, o mejor dicho, utilizaremos un Content Resolver. Y no nos importa cómo la aplicación de destino maneja ese contenido, dónde lo almacena, en qué tipo de formato, ¿sí? Entonces estamos desacoplando cómo se almacena el dato de cómo se recupera o cómo se provee a otras aplicaciones. En este caso particular vamos a ver los Content Resolvers. Es el ejemplo más práctico y el que seguramente puedas utilizar en el 90% de las aplicaciones que realices. Un Content Resolver lo que hace es genera una consulta. Esa consulta tiene identificado el proveedor de contenidos y una serie de parámetros. Esa consulta va hacia el sistema operativo, quien la dirige al componente que implementa el Content Provider y que puede resolver la consulta. Ese componente se encarga de resolver la consulta, obtener los datos y nos devuelve un cursor. Un cursor como si fuera un cursor de base de datos sobre el cual podemos iterar y ir obteniendo los campos y realizando las operaciones sobre esas entidades. En este caso puntual, vamos a ver cómo podemos usar un Content Resolver para acceder a los contactos a la agenda del teléfono. Cabe aclarar que como estamos accediendo al recurso del sistema operativo, necesitamos el permiso del usuario. Primero y principal, ese permiso tiene que estar en el manifest, ya sea para lectura o para escritura de contactos. El permiso de escritura se sobreentiende que también permite leer, ¿sí? Pero si solo queremos leer contactos, con el permiso de lectura nos alcanza. Recordemos brevemente que cuando indicamos en un manifest que requerimos un permiso, eso se ve reflejado en la ficha del Play Store cuando el usuario ve la aplicación
y mira los permisos de acceso. Lo otro que necesitamos es la URI del proveedor de contenidos de la agenda de contactos. Esa URI la podemos ver aquí, es content:// Android contacts/contacts. Ahora, para no tener que conocer el string, que incluso podría cambiar, podemos hacer referencia a una variable que está en la clase contactsContract y que ya tiene el valor de la URI insertado. ¿Cómo vamos a ejecutar la consulta? ¿Con qué parámetros? Bueno, como te comentaba, es a través de cursores. Los cursores necesitan los siguientes datos. Primero necesitamos una proyección, ¿sí? Imagínate que el cursor es una cantidad de registros donde cada registro tiene columnas por posición. Entonces nosotros necesitamos saber de esas columnas que nos da el Content Provider con cuál nos quedamos. Necesitamos proyectarlas. Entonces lo primero que necesitamos es una lista de las columnas que queremos. Luego necesitamos una condición de búsqueda para la consulta. Es como un where en SQL. Y ese where puede tener o no condiciones, puede requerir algún argumento. Por ejemplo, que sean todos los contactos cuyo nombre sea Ezequiel. Esa variable Ezequiel la vamos a pasar a través de otro parámetro que son los argumentos de la consulta. Y por último, como en SQL, yo puedo pedir los resultados ordenados bajo alguno o muchos criterios. Y ese es otro parámetro más. Aquí vamos a ver una implementación de cómo estamos obteniendo contactos de la agenda del teléfono. Lo primero que puedes observar es, sí, tenemos corrutinas, porque queremos hacer todo este procesamiento separado en un thread que no sea el de la UI para no bloquear la experiencia de usuario. La primera parte es, creamos la proyección. Sabemos que contactsContract nos dice todos los campos que podemos obtener del provider de contactos. Entonces en este caso nos estamos quedando con solo dos campos. El identificador unívoco de cada registro en la agenda y el nombre. Luego empezamos a crear los criterios de búsqueda y ordenamiento. En este caso, el caso de uso es muy sencillo. Vamos a pedir todos los contactos, solo nos quedamos con el ID y el nombre y los vamos a ordenar alfabéticamente. O sea que el criterio de búsqueda no lo necesitamos porque es todos los contactos y por eso podemos pasar null como se ve en la condición de búsqueda. Al no tener una condición de búsqueda, tampoco tenemos argumentos para esa condición de búsqueda y también damos null al campo que nos permite seleccionar, pasar los argumentos de la selección. Y por último, sí estamos ordenando alfabéticamente, por lo cual pasamos un parámetro orderBy, que si vemos en esta línea es una cadena de caracteres con el nombre del campo, según el provider, y la palabra ask, que significa que se ordena ascendentemente. Una vez que tenemos nuestra consulta, invocando a contentResolver.query, nos va a devolver un cursor sobre el cual podemos iterar, y si ese cursor tiene filas, podremos acceder a las filas y a los campos que expone la proyección. Se puede ver aquí que cursor signo de pregunta .let, estamos diciendo que si cursor no es nulo, nos permite acceder al cursor con it, ¿sí? E iterar sobre el cursor. En este caso estamos simplemente imprimiendo la cantidad de registros que tiene el cursor y al ser un cursor, propiamente dicho, nosotros tenemos que primero movernos a la primera posición, al inicio del cursor, y después ir iterando mientras exista un siguiente registro por el cual iterar, ¿sí? Es una iteración típica de cursores cuya semántica viene desde Java. Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos al primer cursor y después, como sabemos que tenemos un resultado, empezamos a buscar a iterar sobre el cursor y a obtener las columnas. Las columnas se obtienen por identificación, en este caso, ¿sí? es un índice, y el índice tiene relación con el orden de las columnas en la proyección. Es decir, que cuando yo hago cursor.getInt y paso 0, me estoy refiriendo al primer elemento de la proyección, que es el identificador, por eso es un entero. Y en el caso que hago cursor.getString, obtengo un string
es la columna 1 y la columna 1 es la segunda columna de la proyección, que es el nombre. Imprimo el valor y me sigo moviendo mientras que tenga un resultado. Bien, por último, es muy importante cerrar el cursor, ¿sí? Así que hacemos cursor.close en esta sintaxis donde el cursor ya no es nulo. Algo muy importante que te mencioné antes tiene que ver con los permisos. Algunos content providers requieren permisos para que nosotros podamos acceder. En versiones viejas de Android, previas a Android 24, con hacer referencia al permiso en el manifest alcanza. Pero en las versiones más nuevas, no solo necesitamos tenerlo en el manifest, sino que también en tiempo de ejecución tenemos que verificar que el usuario nos dio permiso. Es por eso que está esta pequeña función que lo que hace es preguntar que si el usuario no nos dio permisos para leer los contactos, le pedimos al sistema operativo que le presente al usuario un diálogo que le pregunte si quiere darnos ese permiso o rechazarlo. En caso de que el usuario nos responda, vamos a recibir a través de un método de nuestra actividad, que es onRequestPermissionsResult, el resultado de la evaluación que hizo el usuario, que puede permitirlo o no. Bueno, aquí básicamente lo que estamos haciendo es, si el código con el que se solicitó el permiso coincide con el código de este evento que recibimos y tenemos una lista de permisos y dentro de esa lista de permisos está en primera posición el permiso read contact porque nosotros lo pedimos solito y el resultado de esa operación de grant es satisfactorio, es decir, el usuario nos autorizó, ejecutamos la función getContacts, ¿sí? Esto es un chequeo básico de permisos en tiempo de ejecución. Ahora, esta función que está aquí, que se llama hasPermissions, no es una función propia del sistema operativo, ¿sí? Sí, para pedir permisos, pero hasPermissions es una pequeña función que es muy común y que yo te muestro acá, en la cual decimos que si la versión de Android es mayor o igual a M, que es Android 24, tengo que hacer el chequeo del permiso en tiempo de ejecución y si no, es decir, es menor, doy por sentado que el usuario ya me permitió el acceso porque en las versiones viejas el permiso estaba implícito en el manifest y en las versiones nuevas es explícito, hay que chequearlo en runtime. Vamos a continuar con un tema muy interesante que es el de las corrutinas. Todo lo que nosotros ejecutamos en nuestra aplicación, todo el código que se ejecuta dentro de las funciones de las activities y los fragments, por ejemplo el onCreate, el onResume, el onStart, todo ese código corre en un thread particular que se llama el thread principal o el thread de UI. Es un thread que se encarga de la interacción entre la aplicación y el usuario. Por lo que si nosotros en ese thread corremos un procesamiento muy intensivo o que demora mucho tiempo, lo que vamos a estar provocando es que exista una interrupción en nuestra aplicación. Que nuestra aplicación se ponga en modo de no respuesta, no puede responder a la interacción que el usuario quiere hacer. Porque el usuario va a querer estar ejecutando algo, tocando un botón, completando un texto dentro de nuestra UI y el thread que tiene que estar ocupado de escuchar las acciones del usuario y trasladarla a la activity no va a poder trabajar porque va a estar haciendo esta tarea de procesamiento intensivo. Entonces, para evitar ese Application Not Responding o ANR, como se lo llama en el mundo de Android, nuestras tareas intensivas tienen que correr en un hilo aparte, ¿sí? No en el thread principal. Antes se usaban los threads de Java y en Android existía una API que se llamaba AsyncTask, pero esa API que ya está deprecada, por lo que no es recomendable utilizarla. Kotlin introduce en el lenguaje algo que se llaman corrutinas, que son similares a los threads, pero la semántica es bastante diferente y es mucho más amigable. Y eso es lo que adoptó Android y lo que vamos a estar viendo en esta sección. Los conceptos básicos de las corrutinas, que son parecidos a los de threads. Una corrutina tiene un scope, se ejecuta en un ámbito y en ese ámbito nosotros decimos si ese ámbito puede ser, por ejemplo,
un thread de UI, un thread de entrada y salida de datos, ¿sí? Es un ámbito de ejecución. Ahora, esa corrutina con un ámbito definido nosotros la vamos a lanzar con el comando launch. Todo lo que suceda dentro de la corrutina puede no solo demorar mucho tiempo, también se puede suspender, ¿sí? Para eso algunas funciones se marcan con la palabra clave suspend, que en algún momento lo veremos. Pero, por ejemplo, la forma más sencilla de suspender una corrutina es poner una pausa, un delay, ¿sí? Ahora, vamos a ver en términos prácticos cómo podemos trabajar con corrutinas y empezar a aprender un poquitito de ellas. En primer lugar, empecemos por el error. ¿Qué pasa si yo no uso corrutinas y ejecuto una función que tarda mucho tiempo en el thread principal? Por ejemplo, recordarán que recientemente vimos el trabajo con bases de datos utilizando Room e insertamos en la base de datos un registro. Ese registro obviamente después se traslada a una operación de base de datos que escribe en un archivo. Y eso lleva un tiempo que quizás no sea para nosotros considerable, pero sí para la respuesta de la aplicación, y sí es considerable si se le ocurre en el thread principal. Entonces, si nosotros ejecutamos esta función insertar personas en el thread principal, la aplicación va a compilar, se va a instalar en el dispositivo, pero al ejecutarse vamos a obtener una excepción, ¿sí? Y esa excepción va a detener nuestra aplicación. Y el error lo podemos ver aquí abajo, ¿sí? Este error dice, por ejemplo, es un stack trace de Java, y dice que hubo un error que se causó porque hay un acceso a la base de datos en el thread principal y esto potencialmente puede bloquear la UI por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, ya de por sí eso nos lanza una excepción y podemos ver más abajo que el método insertAll de DAO es partícipe justamente de eso y que el error lo está enviando la API de Room porque quiere iniciar una transacción y verifica que esa transacción no se realice en el thread principal. Entonces, acá tenemos el ejemplo claro. Una operación de larga duración que no debe ejecutarse en el thread principal y que produce un error en tiempo de ejecución, lo que llamamos un error de runtime. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, una forma sería envolver la llamada de esa función y que se ejecute dentro de una corrutina. Y que esa corrutina no sea la principal, no sea dentro del scope principal, sino que sea dentro de un scope de entrada y salida. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a crear un scope. Con el builder corrutina scope vamos a crear una corrutina y le vamos a indicar que el scope en este caso es del tipo IO, que quiere decir que eso se va a ejecutar dentro de los hilos que corresponden a IO. También tenemos otro scope, por ejemplo el scope main, que nos dice que tenemos que ejecutarlo dentro del thread principal. Y hay casos en los que queremos ejecutar en el thread principal, porque hay algunas operaciones que solo se pueden hacer en el thread principal, que si estuviéramos en un thread secundario queriendo acceder a un objeto del thread principal, también tendríamos un error similar al que vimos ahora. Entonces en este caso creamos un coroutine scope, le decimos que el scope es el de entrada y salida, y llamamos a la función launch, que lo que va a hacer es que todo lo que está entre llaves se ejecute en el thread de IO. En este caso, por ejemplo, estamos llamando a insertar persona y a print persona, dos funciones que ya definimos anteriormente cuando vimos base de datos con Room. Lo interesante es que todo lo que sucede entre llaves no bloquea el thread principal porque le indicamos que lo haga en el thread de entrada y salida. Vamos a ver un ejemplo más sobre esto. Porque el manejo de threads es muy complejo y quiero mostrarles un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre cuando llamamos a una corrutina y la lanzamos. En este caso tenemos un fragmento de código que lo que hace es imprime la palabra antes, crea una corrutina en el thread de IO, la lanza y dentro de esa corrutina imprime un mensaje que dice dentro de la corrutina, suspende la ejecución, la detiene por 1000 milisegundos, un segundo, y luego continúa la operación e imprime a punto de terminar la corrutina. Y por último, fuera del bloque de la corrutina, tenemos un print de después. Si este código fuera todo sincrónico, nosotros veríamos este mensaje en orden. Se imprime primero antes, luego dentro del thread, luego a punto de terminar y por último después. Pero lo que vamos a ver es que esto no sucede así, porque nuestra corrutina, al momento de hacer un launch, lo que estamos diciendo es, estamos enviando a que eso se ejecute en otro sitio.
y el launch va a continuar la ejecución, no va a esperar a que termine la corrutina para que continuemos con la línea siguiente. ¿Cómo vemos eso? Bueno, esta es la salida del log de nuestra aplicación. Entonces aquí podemos ver que se ejecutó antes este mensaje, inmediatamente después se ejecutó después. ¿Sí? Ya veamos que acá hay algo distinto, porque está antes, corrutina y después. Esto nos está indicando que se ejecutó antes y después. Y luego se ejecutó el mensaje que estábamos dentro del thread de la entrada y salida. Esto es porque este launch lo que hizo fue envió todo este bloque a ejecutar, pero no lo ejecutó, sino que lo envió a ejecutar. Y el programa continúa su flujo. Cuando el sistema operativo y el procesador tienen los recursos para ejecutar el bloque que enviamos a ejecutar, va a proceder, y eso sucedió después de esta segunda impresión. Ahora, imprimióse después, la función se suspendió por un segundo y nosotros podemos ver que durante ese segundo nuestra aplicación siguió procesando y siguió haciendo distintas cosas. No se detuvo la aplicación y, lo más importante, no se detuvo el thread principal. Y un segundo después se ejecuta el mensaje final que dice a punto de terminar. Entonces acá podemos observar el carácter asincrónico de las corrutinas.